el paciente se va a expresar de esta manera. Ustedes como médicos van a tener que interpretar que lo que está teniendo él es una disfagia. ¿Cómo se clasifica entonces la disfagia? Así tenemos la disfagia orofaringia y la disfagia esofágica. Veamos. La disfagia orofaríngica va a ser la incapacidad o la dificultad para realizar el acto de la deglución, o sea, el empezar a tragar. Traduce un desorden en la fase preparatoria, oral y faringia o esofágica de la deglución. Y clínicamente, el paciente manifiesta una severa dificultad para iniciar la deglución. Y cuando la inicia le da regurgitación nasal del alimento, tos o sensación de asfixia durante la deglución. También puede tener disartria o voz nasal. Muchas veces hay muchos pacientes que vienen doctorando con una disfonía importante. Y a veces no es propio de los trastornos de orofaringio ni nada por el estilo, sino porque hay reflujo y se van al otorrino, el otorrino le digo, mira, andate al gastroenterólogo porque tenés una laringitis por reflujo gastroesofágico. ¿Cuáles son las principales causas de disfagia orofaringia? Tenemos las enfermedades neuromusculares y dentro de ellas el accidente cerebrovascular, el paciente que tiene una enfermedad de Parkinson, la esclerosis lateral amiotrófica, la neuropatía diabética, la miastenia gravis y la polimiositis. Lesiones estructurales, o sea, propias ya, son inflamatorias, neoplásicas, aquel paciente que por alguna causa de enfermedad de mama, pulmón, laringe, lo que sea, ha recibido radiación, el paciente que tiene una compresión extrínseca, al que ha tenido una resección quirúrgica, por ejemplo, de la laringe o de la faringe por alguna causa, la disfunción del esfínter esofágico superior, y esto entraría no solo la caraya, que es más bien del esfínter esofágico inferior, sino el divertículo de Senker, la distrofia oculofaríngea. Por el contrario, la disfagia esofágica va a consistir el paciente es incapaz de localizar dónde se detiene el bolo alimenticio. Pero ¿a dónde se le traba a usted? Y no sé, doctor, por acá. ¿Por qué esa es la expresión? Por acá. No es como la anterior que dice entre acá y acá. No, no, por aquí en alguna parte. Y el dato clínico más importante que el paciente revela es que se presenta después de la deglución. A diferencia de la orofaringia, que se iniciaba con la deglución. ¿Está claro? ¿Qué trastornos nos producen disfagia esofágica? Habíamos hablado de los motores neuromusculares como acalasia, esclerodermia, espasmo difuso, un esfínter esofágico hipertenso, trastornos motores inespecíficos, colágenopatía y la enfermedad de Chagas, cuando esta está generalmente muy avanzada. Pero también lesiones mecánicas me pueden dar una disfagia esofágica. Dentro de estas lesiones mecánicas pueden ser intrínsecas o extrínsecas. Por ejemplo, intrínseca, la estenosis péptica, el esófago de Barrett, la esofagitis por cáustico que hablábamos y el cáncer de esófago. Divertículos, cuerpos extraños, tumores benignos, esofagitis inducida por medicamentos. Cuerpos extraños, aunque ustedes no lo crean, hoy por hoy es cada vez mucho más común la producción de estas cosas. En el servicio nuestro del Hospital Centro de Salud, en el servicio nuestro tenemos una unidad de endoscopía que se llama unidad sangrante, que está a las 24 horas del día, los 365 días del año, y les puedo decir que ha habido tanta cantidad de extracción de cuerpos extraños que se ha hecho un trabajo y se lo presenta hoy en el Congreso Argentino de Gastroenterología en el mes entrante, sobre todo de qué? Y de hueso de pollo, o la espina de pescado, es la causa más común que se ha visto. Mientras que las extrínsecas, aquellos pacientes con una artrosis cervical que tiene que ser severa, tumores del mediastino o bien compresiones vasculares. De modo tal
que 3 preguntas tienen importancia. ¿Qué tipo de alimento produce los síntomas? ¿Sólido, líquido? ¿O los dos? ¿Cuál fue la evolución de la disfagia? No es lo mismo aquel que el paciente dice, yo desde ayer no puedo tragar. Aquel que dice, no, desde hace 6 meses que no se puede tragar. Obviamente, en uno es un cuadro agudo, pensará que hay un proceso reciente. En otro, cada uno estará pensando que quizás puede haber una patología neoplásica porque ha sido progresiva en su evolución. ¿Y le existe pirosis o no? ¿Existe ardor retronal o no? Porque eso es importante. Porque si existe una pirosis constante, el paciente puede hacer una esterosis péptica y eso puede estar dándole la disfagia, el dolor, y en función de eso va a tener su importancia. Así es que cuando uno va a estudiar la disfagia y se dice es una disfagia orofaringia, ¿por qué digo orofaringia? Porque comienza al momento de la deglución, se hará lo que se llama hoy una videodeglución con gamma cámara. ¿Y esto se hace hoy? Sí, se hace perfectamente. Es un estudio radionucleico que lo hacen inclusive en el Hospital del Centro de Salud, lo hacen en el Departamento de Medicina Nuclear y Física del Dr. Rodríguez Maizano, que ustedes ya lo conocen. Y una nasofaringolaringoscopía, es un examen otorrinolaringológico que nos ayudará. Pero si la obstrucción es mecánica, uno puede optar por una seriada esófago gastroduodenal, o bien hacer una videoendoscopía alta con toma de biopsia según lo que encuentre. Y por último, en trastornos motores, aparte de la seriada, la videoendoscopía y eventualmente una videodeglución, se le agregará una manometría esofágica, que es lo que me evaluará sobre todo qué trastorno motor real tiene el paciente. Sobre todo este estudio se lo realiza previo, por ejemplo, a una cirugía de la calaza o del megaesófago. Veamos qué algoritmo hacemos entonces en una disfagia. Tiene dificultad para deglutir con tos, uno sospecha que es una disfagia orofaringia, asólico, intermitente, el anillo de Jara, o sea la hipertensión del esfínter. Tiene una disfagia en donde el alimento se para después de deglutir, se sospecha que es una disfagia esofágica. Esta es progresiva. Si el individuo tiene mayor de 50 años, uno lo primero que tiene que pensar es que tiene un cáncer, después que lo tenga o no, bueno, ya veremos. La segunda pregunta es, ¿tiene pirosis? Si tiene una pirosis crónica, habrá que sospechar si tiene una estenosis póptica o un esófago de Barry. O bien, ha ingerido cáusticos, sobre todo, ¿cuál de los cáusticos? Ácido muriático. Estos pacientes que ingieren ácido muriático no lo hacen por equivocaciones, claro, lo hacen con intento de suicidio y es tan peligroso si no se lo trata a tiempo que los esófagos se perforan, dan una mediastinitis aguda, hacen una sepsis. De modo tal que hay que tratar de, cuando esto pasa, el mecanismo de tratamiento es de urgencia y realmente es muy grave, depende de la magnitud del ácido muriático que ha ingerido y de la severidad, ¿no es cierto?, de la lesión que se ha creado. Por otra parte, también quedan efectos con lesiones residuales, son las estenosis, la fibrosis, que hace que después uno tenga que recurrir a mecanismos de dilataciones endoscópicas para que este paciente pueda seguir viviendo, y en algunas situaciones también va a haber que hacer una esofagectomía total para poder este paciente permitirle tragar. La disfagia esofágica a sólidos y líquidos, trastornos neuromusculares, es intermitente, tiene dolor torácico, entonces yo sospecharé de un espasmo difuso. Si tiene nuevamente pirosis crónica en este trastorno, es una esclerodermia. Pero si tiene síntomas respiratorios, estaré pensando que está cursando probablemente con una calasia. ¿Por qué? Porque al no pasar el alimento, se retiene en ese esófago y esa retención del alimento y del líquido, más o menos en algún momento cuando se acuesta el paciente, hace su regurgitación. Veamos qué es la calasia entonces. Fue descrita primera vez en 1974 por Thomas Willis y se le pone el nombre de acalasia en 1913 por Sir Cooper Perry, y
Es una enfermedad poco frecuente. Se estima una incidencia de 1 a 2 casos por cada 100.000 habitantes y se la define como una relajación del esfínter esofágico inferior en forma deficiente, produciendo una obstrucción funcional del esófago y síntomas de disfagia, regurgitación, malestar torácico y también, en muchos casos y de forma progresiva, llegará a la pérdida de peso. ¿Cuál es la patogenia de la misma? Se dice que existe un déficit de células ganglionares del plexo nervioso esofágico. Se dice que existiría una lesión de tipo denervativa del nervio vago y se dice que habría asociado a todo esto un trastorno del tronco cefálico. Todas estas tres situaciones combinarían en el paciente con acalasia. Etiológicamente, entonces podemos decir que es totalmente desconocida. Una prevalencia de 7 a 10 casos por cada 1 millón de personas, afecta por igual a ambos sexos, la incidencia de un caso por cada 100.000 por año y la edad es más frecuente entre los 40 y los 60 años. Las teorías de probables causas: autoinmunes, virus neurotropos, enfermedad de Chagas, los pacientes con severa, sobre todo son niños de desnutrición, la vitaminosis B, isquemia, neurotoxinas y desequilibrios en las hormonas digestivas. Estos son probables teorías del causal. Muchas veces uno la ve en situaciones, sobre todo de la enfermedad de Chagas, en lesiones isquémicas y en enfermedades autoinmunes. El método de diagnóstico de la acalasia. Primero va a ser quizá una serie de esófago gastroduodenal, que es la que va a permitir aplicar esta clasificación de Resano y Malenchini, que la establece grado 1, 2, 3 y 4. Y eso significa lo siguiente: el grado 1, el esófago es de tamaño normal, el peristaltismo está disminuido, las ondas terciarias también están presentes. Son ondas que no tienen efecto propulsivo, que no son positivas, que causan dolor. En el estadio 2 el esófago empieza a dilatarse, pero en forma recta, no empieza a deformarse. Las ondas terciarias continúan presentes, pero el peristaltismo está disminuido, empieza francamente a perder su actividad. En el grado 3 existe mayor dilatación con formación de rodillas, o sea, ondulaciones, y ya no hay prácticamente ondas peristálticas. Y el grado 4, que es el más severo, hay una gran dilatación con elongación y un dólico, o sea, largo, mega, ancho esófago. Dólico, mega, esófago. En estos pacientes también se hará una manometría esofágica, como decíamos, una ecoendoscopía, de ser posible si uno los tiene, y por supuesto el uso de la endoscopía. El tratamiento médico endoscópico. Se puede usar toxina botulínica, el Botox, que tanto se usa. ¿Por qué? Porque facilita la relajación del esfínter esofágico inferior, la toxina botulínica, así como le sacamos. Las mujeres que se ponen Botox se sacan todas las arruguitas. Entonces se hacen pequeñas inyecciones en los 4 cuadrantes del esófago. Eso dura entre 6 meses a 8 meses. El problema es que algunos dicen que puede dar posteriormente una cierta fibrosis y hay que recurrir a otro tipo de cosas. Pero bueno, hay pacientes que tienen 80 años, 70 años, que no los podemos someter a una cirugía, y con esto ustedes no tienen ni idea. Cuando uno inyecta, a los 5 minutos el paciente ya está tragando sin nada. Se abre así el esfínter. Dilatación neumática. Podemos usar dilatadores rígidos con control radioscópico, y el quirúrgico, que es la miotomía extramucosa. Indicaciones, sobre todo desde el punto de vista de cirugía, en pacientes sin patología asociada, como que no tengan hernia hiatal, tumores esofágicos, divertículos epifrénicos o bien recidiva quirúrgica. La técnica endoscópica consiste, por ejemplo, sedar al paciente con diazepam, o bien hoy se usa propofol también,
bajo control radioscópico o no, endoscopía con introducción del balón, insuflarlo a una presión de 300 mililitros de agua generalmente durante 1 a 3 minutos. Pero ustedes vean los diferentes resultados que, por ejemplo, ha habido en el Hospital Posada, que ha sido uno de los que más ha hecho este tipo de situaciones, en donde tuvieron un 11% de grado 1, 71% de grado 2, 15% de grado 3 y 2.3 del grado 4. Los resultados buenos en un 80%, regular en un 9.32 y mano también en un 9.93. ¿Qué complicaciones nos da la dilatación esofágica por vía endoscópica? Perforación del 1 al 5%, reflujo gastroesofágico que responde al tratamiento médico, hematoma intramural y hemorragias que responden también al tratamiento, de modo que miren ustedes, van a empezar a ver un esófago, todo esto es alimento retenido, ven el pico de cómo está alterado el esfínter esofágico, lo van a ver mejor acá. Esto ya es un grado 2-3, ven que empiezan a aparecer rodillas, miren cómo hace un stop abruptamente sin ingresar. Cuando uno ve se hace una seriada gastroduodenal y van a ver que van a encontrar esto, por ejemplo. Este pequeño conductillo, este pequeño canalito, ustedes dicen que era un cáncer. ¿Cómo hago yo el diagnóstico diferencial desde el punto de vista radiológico entre un megaesófago, una calacia y un cáncer de esófago con esta placa? ¿Por qué? Porque habitualmente en el megaesófago no hay cámara aérea gástrica, mientras que en el cáncer sí hay cámara aérea gástrica. Para que vean ustedes cuál es la severidad de la estenosis que ni aire deja pasar. Cuando uno entra con vía endoscópica, ese es el puntito que ustedes van a observar en la unión, en la estenosis, lo que no permite pasar nada. Posteriormente, cuando se inicia, lo aceptamos un poquitito más. Una vez que empezamos a pasar las dilataciones, miren cómo se va progresivamente abriendo. Posteriormente se abre más. Aquí ven cómo están entrando con el dilatador, con el balón dilatador. Aquí lo van a ver un poquito mejor. Esto se entra, se pasa hasta el estómago, se lo deja y se lo empieza a traer hasta que se lo inserta en el esfínter esofágico inferior y se lo deja, como decíamos, 1 a 3 minutos para que haga. Posteriormente ven ustedes cómo ha progresado todo este tipo de lesiones, ya miren cómo se ha dilatado y ya empieza a pasar el alimento. Y eso que parece apenas mejorado es enorme para el paciente, todo lo que se va mejorando. Por eso decimos que la dilatación del cardiac por procedimientos endoscópicos es de baja mortalidad y cuyos resultados son comparables prácticamente a los de la cirugía. Y si a eso uno le hace un poquito de moto, es una maravilla. ¿Qué podemos decir del tema de la hernia hiatal? Esta es una patología frecuente. Muchos pacientes llegan a la consulta y dicen: doctor, tengo hernia hiatal, o estoy diagnosticado de una hernia hiatal. ¿Sí? Y bueno, eso por eso me duele, me arde, me quema. No siempre da esa sintomatología la hernia hiatal. En muchos casos sí, en muchos casos no. Y no siempre esa sintomatología depende de la hernia hiatal. Pero la hernia hiatal, ¿qué es en realidad? Es una anomalía anatómica no congénita ni traumática dada por el paso a la cavidad torácica de la unión gastroesofágica, con parte del estómago a través del hiato esofágico del diafragma. Así ustedes ven cómo pasa el esfínter esofágico hacia la cavidad torácica. Aquí está el músculo diafragma, el estómago, el esófago. Y esto, la hernia hiatal, vamos a tener la siguiente clasificación desde el punto de vista anatómico: tipo 1, 2, 3 y 4. El 1 es una hernia directa o deslizante, pasa el esfínter esofágico hacia arriba, parte del estómago, por el esfínter esofágico. O sea, como dice acá, una porción del estómago penetra
en el tórax, llevando consigo la unión gastroesofágica, encontrándose la misma por encima del diafragma. La tipo 2 indirecta o paraesofágica. Esta sí da muchos síntomas. ¿Por qué? Ocurre en una herniación de parte del estómago, generalmente el fundo, o sea el techo, pero la unión gastroesofágica permanece en el lugar anatómico normal. O sea, lo que ha subido ha sido el techo del esófago por el costado del esfínter esofágico inferior. Y esa es la hernia paraesofágica. El problema con esa hernia es que da mucha patología cardiovascular, taquicardia, extrasístole, arritmia y a veces hasta procesos lipotímicos porque lo comprime y lo desvía en cierto modo al corazón. La tipo 3 y 4 son variantes de la hernia tipo 2 puramente paraesofágica, en donde la 3 tiene elementos de ambos tipos y la 4 se asocia a un defecto de la membrana frenoesofágica, permitiendo que otros órganos, tales como el colon, el vaso, el páncreas, el intestino delgado, puedan penetrar en la bolsa de la hernia. Es decir, la tipo 4, que sería la más grave de los estados de la hernia hiatal, no solo ha pasado el techo del estómago, sino gran parte de los órganos de la cavidad abdominal, sobre todo el intestino delgado y el colon. Así que entonces uno puede ver acá, esta es la hernia hiatal por deslizamiento, este es el esfínter esofágico, diafragma con el esfínter esofágico. Esta es la hernia parahiatal, ustedes lo ven que el esfínter esofágico sigue por debajo del diafragma y el techo ha pasado, es el esófago, está a la par. Y esta sería una mixta, un deslizamiento del esfínter esofágico y una paraesofágica a la misma vez. En función de esto, van a ser los diferentes tipos de enfoque del terapeuta, de cuadros clínicos que el paciente puede llegar a tener. La hernia hiatal, ¿qué valor tiene la endoscopía? No sirve para determinar la presencia de complicaciones, esofagitis, úlceras, estenosis, esófago de Barrett. Realizar toma de biopsia y citología y permite la realización de dilatación en casos de estenosis esofágica. Por vía endoscópica, yo no puedo clasificar una hernia en grado 1, 2 o 3 o 4. La única forma de clasificarla es por vía radiológica. O sea, la serial de esófago gastroduodenal es la que me permite la clasificación. La endoscopía generalmente para ver las lesiones o las complicaciones de la hernia y o emplear una terapéutica endoscópica. Ustedes tienen que aprender o conocer al menos que hoy por hoy la endoscopía no solo es diagnóstica. La endoscopía en muchos casos, como probablemente van a ver también mañana, es terapéutica. De modo que miren la importancia que a veces, porque hoy por ejemplo uno hace una colonoscopía, vamos a dar un ejemplo, y en ese trayecto de la colonoscopía encuentra un pólipo. ¿Qué se hacía antes? Tomaba una biopsia y salíamos. Y después, en función de la biopsia, había que ver si hacía una endoscopía, si lo mandaba al quirófano. No, hoy uno hace la polipectomía por vía endoscópica. Lo reseca totalmente y si eso era un cáncer, se terminó la historia. Si eso era un pólipo de acuerdo a su grado de displasia, o si era un adenomatoso, un velloso, un tumbo velloso, en función del tamaño y una serie de cosas, y ustedes endoscópicamente han hecho una terapéutica endoscópica y a ese individuo le han solucionado o lo han evitado que vaya a una cirugía que consistiría en una resección colónica. Casi nada. La esofagitis. La esofagitis, como dice acá, es la inflamación de la mucosa esofágica producida, como habíamos dicho, en numerosas causas. Puede ser agudo-crónica, por reflujo, por cáustico, traumática, infecciosa, por éstasis, por retención, ya sea neoplasia, acalasia o divertículo, o cicatrizal en el caso del ácido muriático de la cama. Vamos a hablar básicamente de la por reflujo gastroesofágico, porque es la que el 80 al 90% de los casos es la que nosotros vemos.
Y esta esofagitis tiene síntomas típicos, síntomas atípicos y síntomas de alarma. Así es que los síntomas típicos va a ser la pirosis y la regurgitación. ¿Quién no ha tenido reflujo después de comer, qué sé yo, mayonesa, sabor a chocolate, frito, cosas con salsa roja, sobre todo de noche, y se levanta a la mañana porque le quema hasta las pestañas? Y buscamos, aparte toma agua, ¿qué puedo tomar para que me baje todo? Bueno, ese es el esofagitis por reflujo. No es eso que viene y escucha a todo el mundo y dice, ¿qué es esa otra cosa que quiero que ustedes... Che, tiene una gastritis. No, señor, no tiene ninguna gastritis. Tiene una esofagitis por reflujo. ¿Por qué no tiene gastritis? Porque la gastritis se diagnostica primero por endoscopía y segundo por biopsia. Pero hay una mala modalidad de que, y está impuesta en el médico, de decir, en muchos médicos, tiene una gastritis, que dice tranquila, no tiene una gastritis. Va a tener una dispepsia tipo esofagitis por reflujo, va a tener una dispepsia tipo ulcerosa, va a tener una dispepsia tipo inespecífica, pero de ahí a tener una gastritis es otra historia. La gastritis se diagnostica con endoscopía más biopsia, no por ojito. ¿Qué síntomas atípicos tienen estos pacientes? Dolor torácico, que hace, como decíamos anteriormente, confundir con otras patologías cardiorrespiratorias, que podemos decirle. Acceso de tos, neumonías, es muy común la presencia a veces, sobre todo también en los dos extremos de la vida, en los niños y en los gerontes. Disfonía, que era lo que hablábamos. No puedo cantar. Me voy a tocar la guitarra, estoy en una joda, no me sale la voz, no puedo cantar, debo tener un nódulo, debo estar inflamado, capaz que tengo un cáncer, y papá, deja de comer un poquito, aflojás con las tortas y fíjate qué es lo que comes, entonces viene el otorrino, te pone así, no va a tener una irritación, una epiglota inflamada, pero tener una faringitis por reflujo espantosa. Eso me da disfonía. Molestias faringias o laringias, y también hasta otalgias. Síntomas de alarma, o sea, cuando yo digo, este esofagitis por reflujo está bien, el tipo tiene los síntomas típicos y algún elemento atípico. Bueno, ¿le haré o no le haré una endoscopía ahora? ¿Le haré o no le haré? Y porque depende de los años. Si yo tengo un individuo de 20 años, 25 años, que hace poquito está con eso, y no tiene ningún signo de alarma, como vamos a ver acá, y yo por ahí lo trato al paciente durante 2 semanas, 3 semanas, y lo evalúo. Y veo, si este individuo ha mejorado notablemente, desaparecido, continúo así hasta completar 45 o 60 días. Pero si viene el paciente y me dice, no, doctor, ¿sabe qué? Nada. Peor estoy. Entonces sí, ahí lo estudiaré. Y también de entrada, en los síntomas de alarma como disfagia, severa odinofagia, porque hoy por hoy ustedes no tienen que olvidarse que cualquiera puede tener HIV, y el HIV es la principal causa de esofagitis por cándida y oxitomegalovírus. Hay muchos pacientes que por ahí no saben que no tienen presencia del HIV, o que tienen una colágenopatía, o que están con altas dosis de corticoides por alguna causa, debutan con eso. Entonces, si yo encuentro una esofagitis por cándida, bueno, ¿por qué causa está inmunodeprimido este señor que me está produciendo esta patología? Síndrome anémico. No es común que un paciente tenga anemia. Y esto que van a tener ustedes en la clase de anemia, van a tener los prácticos, pero también en lo que yo siempre les enseño a la pegada mía, como yo le digo, es, muchachos, cuando un paciente tiene una anemia, no todo el mundo es por déficit de hierro. Hay que estudiarlo la anemia. Y no todo darle hierro. Porque lo único que van a hacer es confundir el diagnóstico y a veces enmascarar cierta patología, y eso hace, este enmascaramiento, de que nos traguemos severos cuadros. Ustedes ya van a ver cuando estudien la anemia, que la anemia se estudia desde varios puntos de vista. Por ejemplo,
ver si produce, si destruye o si pierde los glóbulos rojos. No me voy a poner a hablar de anemia, pero para que tengan una idea concreta, en función de eso diré, bueno, si no produce, el problema está en la médula, si lo destruye porque está inmunizando, y si está perdiendo, de acuerdo al trastorno del metabolismo del hierro, perderá por vía digestiva, por vía urinaria. Entonces, la anemia tiene siempre una causa. ¿Qué más puede tener? Que debute como una hemorragia digestiva. Y por último, el síndrome general, el mal estado general, ese paciente que viene con esa pérdida progresiva de peso, porque ese es otro punto. Hoy por hoy uno dice, bueno, está perdiendo peso. Bueno, la primera pregunta, porque vuelvo a repetirle, uno puede hacer la especialidad que ustedes deseen, pero no deben olvidar lo que es el ámbito clínico. Y la pregunta es, ¿usted pierde peso con apetito o sin apetito? Pero es lo mismo. Si el paciente dice, bueno, mire, yo pierdo peso con apetito, uno estará pensando que por ahí este individuo tiene, por ejemplo, un síndrome de mala absorción, o tiene un hipertiroidismo, o es un diabético. Pero si estás perdiendo peso sin apetito, entonces empezaremos a pensar que por ahí puede tener un proceso neoplásico, o es un depresivo, que hoy también está de moda, los trastornos depresivos, sobre todo mucho en la juventud, por muchas circunstancias que van desde la amorosa hasta otras estupideces, pero bueno, están presentes. Claro. Así es que la indicación de la endoscopía va a ser en síntomas típicos leves refractarios al tratamiento, en síntomas típicos intensos, en síntomas de alarma, en síntomas atípicos, para hacer diagnóstico y seguimiento del esófago de Barrett y para hacer una terapéutica endoscópica en donde uno vaya a hacer una dilatación de este ojo. Hay varias clasificaciones de esofagitis, veamos un par de ellas. La grado A, una o más erosiones de 5 milímetros que no se extienden entre dos pliegues mucosos, una o más erosiones mayores de 5 milímetros que no se extienden entre dos pliegues mucosos, pero ya son dos. C, erosiones que se extienden más allá, pero afectan menos del 75% de la circunferencia, y erosiones que afectan más del 75%. Y otra clasificación, grado 1 leve, moderada, severa, complicada y el esófago de Barrett. Así, por ejemplo, ustedes ven, esta es una esofagitis grado 1, esta es una esofagitis grado 2, esta ya es una esofagitis, este es grado 2, 3, esta es una esofagitis grado 4, comprime toda la circunferencia, y esta ya es una esofagitis con esófago de Barrett. Es una lengüeta que se produce, y ya la vamos a ver un poquitito más específico. Esto sí es un diagnóstico endoscópico. En términos generales, ¿cuál es el tratamiento para todas las esofagitis o las patologías? Sobre todo una primera medida general, le digo, coma despacio. Acostarse no 11, 1 o 2 horas después de comer. Y sobre todo, tome líquido al final de la comida, no mientras estoy comiendo, porque eso facilita la retención, el mal vaciamiento gástrico y el reflujo. Todos comemos mal, todos, incluido el diablo. Come a los pedos, como se dice rápidamente, toma líquido en medio de la comida, todo ese tipo de cosas. ¿Qué más habrá que decirle? Bueno, mire, evitemos las grasas, la fritura, la salsa roja, el chocolate, la gaseosa, aspirina antiinflamatorio y sobre todo también el uso de antiespasmódicos como la buscapina o el Sertal. ¿Por qué? Porque facilitan la relajación del esfínter esofágico inferior. Todo esto que les estoy hablando. Por eso cuando ustedes vuelven de joda a una fiesta y han salido a las 4 o 5 de la mañana y
kiosco que tiene un sándwich de milanesa y tiene un hambre, más hambre que el chavo, se sientan y lo comen, así uno no solo van a tener diarrea, sino empiezan con esofagitis por reflujo, porque es típico, y es normal, esto lo he hecho, no va a decir que no lo he hecho. El uso de gastroquinético. ¿Para qué sirven los gastroquinéticos? Para mejorar el vaciamiento gástrico, para mejorar la motilidad esófago gástrico duodenal. Y así tenemos la domperidona, que es el famoso Eucitón, la metoclopramida, que es la famosa Reliberam, el mosapride, que es el Mosar, el cisapride, que es el Rogastril, y el clevopride, que es el Gastridin. No, el cisapride no es el Rogastril, el cinitapride es el Rogastril. El cisapride ya no viene más, era una droga que se llamaba Pulsar antes. Ha sido reemplazada por el mosapride. La diferencia es que el mosapride, el cisapride, tiene un efecto, si bien gastroquinético, pero mucho más con respecto a la otra, en el sentido de que tiene un efecto colinérgico y le pueden llegar a producir diarrea al paciente, porque le aceleran la motilidad. De modo tal que si yo tengo un paciente con esofagitis por reflujo, aparte de las medidas generales, el aporte dietético y enseñarle a comer, y si le voy a dar un gastroquinético y dice, no, mi tendencia es diarrea, todos los días tengo 2 o 3, yo no le voy a dar mosapride, porque si le doy mosapride tiene más diarrea. Entonces le daré domperidona o metoclopramida, pero hay que tener cuidado con la metoclopramida. ¿Por qué hay que tener cuidado con la metoclopramida? Porque tiene un efecto, atraviesa la barrera hematoencefálica y tiene un efecto depresor. Y su toma continuada por mucho tiempo pueden dar dos cosas: manifestaciones de temblores similar al Parkinson, y en las mujeres galactorrea por estimulación de la prolactina. Sin embargo, el cinitapride, que es el Rogastril, tiene un efecto depresivo, un efecto más que depresivo, sedante. ¿Por qué? Porque también actúa a nivel central. De modo que si tengo un paciente de 90 años, 80 años, 70 años, y que está el viejito que no arranca la moto, entonces yo voy a tratar de evitarle un cinitapride, quizás en la metoclopramida, y buscaré, voy a hacer un mosapride o una domperidona para mejorarle esa actividad y tratar de causarle los menores efectos colaterales. De ahí la importancia que ustedes sepan manejar la terapéutica, cómo andan y qué se hace en este tipo de pacientes. Bloqueantes H2, lo que ustedes conocen ya, la ranitidina y la famotidina. Y dentro de los inhibidores de la bomba de protones tenemos el omeprazole, el lansoprazole, el pantoprazole y el esomeprazole. Si uno usa el grupo de los antidácidos, será el hidróxido de aluminio con magnesio, con o sin alginato. Los alginatos, ahí viene que hay una droga que se llama Milanta Reflux, que viene con alginato. ¿Y qué hace el alginato? El alginato, una vez que entra, es una especie de tapón a nivel del esfínter esofágico inferior, impidiendo el reflujo. El segundo punto es cuándo doy estos antiácidos, porque estos antiácidos significa que son neutralizantes ácidos. No es que van a inhibir ni la célula parietal, ni los receptores H2, ni la bomba de protones, ni los receptores gastrinet, son neutralizantes ácidos, neutralizan el ácido que ya está liberado en el estómago. Ahora, eso hay que darlo entre 1 hora y 3 horas después del paciente haber comido. O sea, el estómago tiene que estar generalmente vacío para que esto pueda actuar. Lo mismo sucede con el sucralfato, que es una combinación de altas dosis de dióxido de aluminio con magnesio, nada más que tiene un efecto citoprotector que se adosa en el caso de úlcera a la lesión, a las proteínas de la lesión ulcerosa. ¿Cuándo empieza a pensar en un manejo quirúrgico en estos pacientes? En que aquellos que tengan bajo riesgo quirúrgico, en que tengan una estenosis con reflujo, complicaciones respiratorias,
Persistencia de los síntomas a pesar del tratamiento médico, porque este es el tratamiento que hace muchas veces uno a la esofagitis por reflujo, que generalmente pacientes que pueden o no tener una hernia hiatal. Combinación con otras patologías como grandes hernias por deslizamiento. Y los objetivos de la cirugía es restaurar 4 a 6 centímetros del esófago abdominal, reconstruir la unión gastroesofágica, calibrar la arcadia, restaurar la válvula gastroesofágica, y todo esto tratar de hacerlo hoy por hoy vía cirugía laparoscópica, que cada vez se está haciendo con mayor frecuencia, y en manos experimentadas esto suele andar muy bien. Esófago de Barrett, vamos a ver algunos conceptos. Se ha definido clásicamente como una condición en la cual una variable longitud del epitelio escamoso distal es reemplazado por epitelio columnar, es decir, que el epitelio del esófago es reemplazado por epitelio columnar, ya sea de estómago o de intestino. Así, de acuerdo con esta definición, el esófago de Barrett debe hacerse cuando el epitelio columnar es obtenido con una biopsia tomada 2 a 3 centímetros por encima del borde proximal de los pliegues gástricos. Sin embargo, estos 2 o 3 centímetros están tapizados por el llamado epitelio intestinal especializado. También debemos considerarlo como esófago de Barrett. Así tenemos, por ejemplo, desde el punto de endoscópico, la unión entre ambas mucosas, se han descrito 2 tipos de esófago de Barrett: el circunferencial y el de tipo islotes. El circunferencial más propio de personas jóvenes. Existe una línea de demarcación escamoso-columnar relativamente recta, aunque con más frecuencia es bastante irregular y se extiende en lengüeta, llamas o dedo. Hay islote más frecuente en los adultos, además de un límite muy irregular, y se observa la persistencia de islote de epitelio escamoso. ¿Qué importancia tiene el esófago de Barrett diagnosticarlo? Que es una lesión precancerosa. Sobre esto se puede desarrollar un cáncer de esófago, por eso hay que vigilarlo y ver la forma de darle una solución a esto. Ahí lo tienen, el esófago de Barrett. Esta es la unión, esta es la lengüeta. El esófago de Barrett corto o largo según sea mayor o menor de 2 o 3 centímetros. Lengüeta en forma de dedo. Ven ustedes cómo cambia todo el epitelio. Este es el epitelio columnar. Aquí uno tiene que tomar múltiples biopsias, porque puede encontrar un carcinoma in situ, y hay que ver inmediatamente qué se hace con este tipo de pacientes. Bueno, es lo que vemos recién: erosiones lineales, incluso pseudomembranas. Si hay dudas sobre la situación de la unión escamosa columnar, puede ayudar la localización, la instilación, por ejemplo, de mililitros de solución de Lugol o azul de metileno a través de una sonda de un canal que tiene el endoscopio. Como aquí tenemos cierta duda, cuando se inyecta se ven, ¿no es cierto?, las lesiones propias que se extienden más allá de la unión gastroesofágica, lo cual está hablando de que tiene este paciente un esófago de Barrett, generalmente el islote. Esto es lo que se ve en el paciente adulto: el larguito, el lengüeta, el dedo, es lo que se ve generalmente en el joven. Tratamiento: bloqueantes H2, inhibidores de la bomba, fundo aplicatura tipo Nissen si uno va a realizar una terapéutica quirúrgica, endoscopía con láser y argón para destruir ese epitelio, que se hace hoy. Si uno encuentra una displasia a bajo grado, se hace una veda, que es videoendoscopía alta, cada 6 meses. Sin displasia, la videoendoscopía es cada año, o sea que hay un seguimiento. En caso de la displasia de alto grado, considerar una esofaguectomía por su asociación con carcinoma invasivo o local. En una displasia de alto grado, las conductas son totalmente diferentes, más agresivas. Quizá uno a veces hará endoscopía con láser, argón, y lo irá viendo cada 2 meses, cada 3 meses, a ver si esto ha desaparecido. Y si ve que la cosa no anda, se pasará a hacer un enfoque terapéutico quirúrgico. La tercera patología, o la última patología que vamos a ver, es el cáncer de esófago. Y esto tenemos que saber que el 70% son escamosos. Los bien diferenciados producen queratina, perlas epiteliales, pleomorfismo. Los pobremente diferenciados no producen queratina.
Parte del grado de diferenciación no afectaría la sobrevida de los pacientes y la adenocarcinoma se diagnostican con mayor frecuencia y se originan en elementos glandulares, submucosos del esófago y aparecen en el epitelio columnar de la parte distal. Desde el punto de vista de la epidemiología, hombres de edad avanzada, relación de hombre a mujer 3:1, factores asociados causales de esto: tabaco, alcohol, tumores de cabeza y cuello, acalasia, disfagia, esófago de Barré con displasia de alto grado. ¿Cuál es el diagnóstico por el cual generalmente uno encuentra el cáncer de esófago? Disfagia y pérdida de peso. La pérdida de peso obviamente es porque no puede comer. Pero tiene hambre. El paciente tiene hambre. Dolor irradiado al dorso, vómitos con regurgitación, neumonía por proceso aspirativo. Y ahora hay que tener presente que cuando ya existe una disfagia, el 50% de la luz del intestino ya está ocupado. Entonces, los principales estudios para evaluar esto va a ser la videoendoscopia alta, que es el VEDA, y la seriada esófago gastroduodenal, que es la radiografía. Cuando uno descubre o diagnostica un cáncer de esófago, tiene que estadificarlo, porque en función de eso vamos a hacer la conducta terapéutica, será paliativa o será curativa. Se debe realizar una radiografía de tórax, una tomografía de tórax y abdomen. ¿Para qué? Para evaluar la localización, la longitud que tiene este cáncer, la relación con la aorta, porque esto sí es quirúrgico, la comprensión de tráqueas y cistrías y la posibilidad de detectar o no metástasis. Las metástasis más comunes son el hígado. De modo que si el paciente tiene ya múltiples metástasis en hígado, estamos hablando de cáncer avanzado. Habrá que enfocar o ver qué otras cosas se pueden hacer para este tipo de pacientes. Probablemente ese tratamiento pase, en vez de ser curativo, será paliativo. En resumen, disfagia o dinofagia y pérdida de peso son los signos y síntomas más comunes de los tumores de esófago. La videoendoscopía y la seriada de esófago gastroduodenal son los principales estudios diagnósticos. La radiografía de tórax, la TAC determinarán la extensión de la enfermedad. Una TAC normal es una indicación muy fuerte de resección, de esofagectomía, para curarlo a este paciente. Es una indicación, por eso la importancia de la estadificación de tumoral, para saber qué voy a hacer. Mientras que la ecoendoscopía, que es cuando se tiene el equipo, es muy caro, no lo tenemos acá, es excelente para valorar la profundidad de la lesión. Ustedes con la ecoendoscopía van a poder tomar la mucosa, su mucosa, lámina propia, serosa o se extiende más allá del mismo. Tratamiento. Consideraciones generales. Devolverle al paciente la capacidad de tragar y calidad de vida. Curar la enfermedad. Y el éxito del tratamiento depende del estado general del paciente por un lado y de los recursos del equipo médico que uno tenga, o sea, del plantel médico para poder hacer estas cosas. Dentro de los esquemas terapéuticos tenemos radioterapia, quimioterapia, cirugía y procedimientos endoscópicos que generalmente son paliativos. Por ejemplo, ¿qué? Ponerle un stent. Ponerle un stent de dilatación. Un stent ¿para qué? Para que el paciente pueda tragar. Y ahí uno le hace también quimio y radioterapia. Y le puede asegurar que mejoran notablemente. La metástasis hoy del hígado, ya vamos a ir viendo cuando lleguemos a la parte del hígado, como van a tener dentro de lo que es el módulo gastro, un temario bastante lindo y amplio de lo que es la parte de patología hoy. Hoy por hoy no es como antes, tenemos un cáncer de hígado, se acabó la historia, tenemos metástasis en el hígado, se está muerto, no está así. Hoy ha cambiado mucho y hay pacientes que le podemos brindar desde un enfoque terapéutico curativo
como por ejemplo en muchos casos se lo puede hasta trasplantar y solucionamos un paciente, por ejemplo, que tiene una cirrosis, un hepatocarcinoma, trombosa, la cirrosis de y el paciente con metástasis, pero hay enfoque para disminuir el número de metástasis en pacientes que en principio son no resecables y después con estos enfoques terapéuticos lo vamos a resecar. Veamos qué se ha hecho, alguna estadística rápida que tuvimos en la residencia nuestra junto con la anatomía patológica de nuestro hospital. Entre el año 2002 y 2004 se hicieron 1.595 endoscopías altas y 493 colonos. Los hallazgos más frecuentes en la endoscopía alta fueron lesiones agudas en mucosa gástrica en el 32%, hernia yatal en un 28%, esofagitis en el 11%, varices en un 10%. Los tumores de esófago, en función de la edad, entre los 60 y 90 años y los 70 y los 79 años, y en menor medida empezaron a disminuir a partir de los 80 años. En las edades más jóvenes, obviamente, mucho menos. En cuanto al sexo, varones en un 69% y mujeres en un 31%. Distribución por localización. El cáncer de esófago del tercio inferior, el 78% se llevaba toda la zona, mientras que el medio un 12% y el superior es solo un 9%. Ustedes sepan que el cáncer del tercio superior de esófago no lleva cirugía, solamente lleva radioterapia. No se puede hacer enfoque quirúrgico. El motivo de consulta, ¿cuál fue? Miren ustedes cómo la disfagia, por eso hablamos de disfagia, es la principal causa de la consulta de todos los pacientes con tumores de esófago. ¿De dónde procedían estos pacientes? De la capital en su mayoría, un 45%, que seguía Concepción junto con Pamayá. Esto va a servir a ustedes, ¿para qué? Para que cuando hagan los rotatorios, los internados periurbanos, rurales, empiecen a ver, y de acuerdo a donde les tocan a ustedes también, que esto tiene su importancia en la patología de esta naturaleza. La tasa de prevalencia en el área sur 0.025%, en el área centro el 23%, en el área este el 20% y en el área oeste el 17%. Distribución geográfica, como decíamos, centro se daba el 48%. En cuanto a qué resultados que encontramos cuando teníamos un cáncer y hacíamos la biopsia, el 77% era un carcinoma de células escamosas, o sea, típico del epitelio esofágico, porque el epitelio esofágico tiene células epitelio escamoso, mientras que el adenocarcinoma era del 33%. El esófago no tiene epitelio colunar, no tiene glándula. Por eso, aviso, muchas veces decíamos, bueno, esto era de esófago o era de estómago que se irradiaba. Se deduce entonces que la patología tumoral es muy frecuente en la provincia, la patología esofágica fundamentalmente, según el orden de frecuencia, y se ve más sexo femenino, mayores de 60 años, síntomas disfagia, localización en el tercio inferior, procedencia capital, tasa de prevalencia similar en toda la provincia, y la estirpe histológica es tumor de células escamosas. Bueno. ¿Alguna pregunta?